Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este momento. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, le damos la más cordial bienvenida a toda la audiencia que se está conectando de las diferentes ciudades en Colombia y de otros amigos en Latinoamérica. Esta noche tenemos una actividad muy especial. Como lo vieron en la promoción, vamos a hablar de vitamina D, pero vamos a hacer un conversatorio muy puntual con 4 preguntas que todos los días nos hacemos cada uno de nosotros, independientemente si somos médicos generales o somos especialistas. ¿Cuál utilizar? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Qué dosis? Y tenemos esta noche unos invitados de lujo, unos amigos muy especiales, grandes profesionales. En primer lugar, la doctora Mireya Tapiero García. Mireya es médica internista de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud del Hospital San José, donde también hizo sus estudios de posgrado en endocrinología. Ella además es especialista en docencia universitaria y actualmente se desempeña como endocrinóloga en la Unidad Funcional de Endocrinología del Instituto Nacional de Cancerología. Y le damos también la bienvenida a la doctora Tatiana Quiñones Yepes. Ella es ingeniera industrial, pero es médica cirujana de la Universidad Javeriana y con especialidad también en la Universidad Javeriana en ortopedia y traumatología. Actualmente es estudiante de doctorado en ingeniería y biomecánica en la Universidad Javeriana. Trabaja en el Hospital San Ignacio como ortopedista y traumatóloga y es docente de la Facultad de Medicina de la misma universidad. Y el doctor Carlos Ríos. El doctor Carlos Ríos, nuestro invitado internacional. Él es médico reumatólogo, egresado del programa del Hospital Bernardino de Buenos Aires, en Argentina. Es el actual past president, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Es además miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, de la Sociedad Argentina de Reumatología, de PANLAR, que es una entidad muy de un gran peso académico, la Asociación Panamericana de Reumatología, en donde es el coordinador del grupo de osteoporosis. A nuestros 3 invitados, la más cordial bienvenida y el agradecimiento fraterno que nos estén acompañando. Declaramos que no tenemos para esta actividad ninguna, no hemos recibido ningún dinero de parte de la industria farmacéutica. Lo anotamos porque de todas formas vamos a hablar de una molécula que también es es comercial. Esto solamente rápidamente para recordarles nuestro próximo congreso, que será virtual el 8 y 9 de septiembre, nuestro Congreso Nacional. Ya pueden encontrar el link de acceso, la página ya está disponible para que puedan obtener la mejor información respecto al desarrollo de este evento. La agenda básicamente se centra en 5 puntos. Inicialmente vamos a hablar algo muy general de la vitamina D y luego nos vamos a plantear las 4 preguntas a que hacía referencia en la presentación. Todos recordamos el metabolismo de la vitamina D, desde que se inicia su primera fase cuando se activa por la luz ultravioleta del sol. Y tenemos pues que ese colecalciferol es activado. El colecalciferol pues es un esteroide liposoluble. Luego en circulación pues se hidroxila a nivel hepático, en donde tenemos el calcidiol o lo que se llama también el calcitridiol. Y luego pues ingresa a la circulación renal, en donde pues vamos a tener dos productos. Por un lado tenemos el calcitriol, que es la molécula más activa, que es la que básicamente incide en la absorción y el metabolismo de la vitamina, del calcio. Y también hay otra vía, otro producto después de este metabolismo renal, que no es una molécula activa propiamente. Y estas son
como un resumen de ese metabolismo. Y es interesante porque pues tenemos moléculas disponibles como medicamentos, como es el colecalciferol, el orgocalciferol, y desde hace unos años el calcifediol, y hace muchos años el calcitriol, que tiene unas indicaciones específicas que no son tema de esta presentación. Esta es la publicación tal vez que reúne en los últimos años los aspectos más importantes, donde hasta hace unos años hablábamos de una prohormona, aquí ya se habla definitivamente que es una hormona esteroidea y que pues está presente a través de múltiples receptores en diferentes sitios y tal vez no, más allá de tener la homeostasis a nivel óseo, tiene un aspecto muy importante y relevante a nivel cardiovascular y en el sistema inmune. Y tanto es así que pues a través de todos los cursos de vida desde la infancia, la adultez y en las personas mayores pues tiene una relevancia importante. Su deficiencia en los niños pues es algo que es conocido como el raquitismo. Luego en las personas mayores la osteomalacia y en las personas ya de por encima de los 60 años está relacionada con caídas y obviamente con osteoporosis. Incluso fue noticia por su importancia en la pandemia que todavía estamos en curso de COVID-19 y esta publicación que la quise traer porque pues está liderada por un gran amigo, el doctor maestro, que muchos lo conocen, el doctor Manuel Díaz Curiel, español, y en donde se evidenció que a un mayor déficit de vitamina D había un mayor riesgo no solamente de contagio, sino de complicaciones pulmonares por el COVID. Y no solamente a nivel óseo, a nivel pulmonar, sino también se observa que tiene una gran influencia y asociación con diferentes patologías y algunos tipos de cáncer, el cáncer colorectal, entre otros. Y esta publicación, que está muy reciente, donde se plantea que pues esas asociaciones pues tienen muchas controversias. Hay estudios en donde lo evidencian y hay otros donde lo controvierten. Definitivamente donde es más claro es a nivel del sistema musculoesquelético. Otra parte de controversia que la vamos a tratar de dilucidar dentro de las preguntas que vamos a hacer con nuestros invitados es la relacionada que cuál es el valor de suficiencia. Por ejemplo, para el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, pues está por encima de los 20 nanogramos por mililitro. Pero hay otras publicaciones, como el consenso brasilero, en donde ese nivel de suficiencia está por encima de 30. De nuevo, para recordarles nuestro congreso, 8 y 9 de septiembre, acompáñenos. Y ahora sí vamos a entrar en materia. La primera pregunta, ¿cuál es el mejor análogo de la vitamina D para suplementar? A sabiendas de que tenemos dos en disposición comercial, el colecalciferol y el calcifediol. Y vamos a darle de nuevo la bienvenida y nuestra primera participante, la doctora Mireya Tapiero. Mireya, ¿cuál consideras tú que de estas dos moléculas es la adecuada para suplementar la vitamina D? Hola, doctor, buenas noches y agradeciendo pues una vez más la invitación y con mucho gusto estar aquí. Uno debe empezar diciendo, doctor, que las dos son válidas, ¿sí? Las dos son capaces de llevar a niveles óptimos la vitamina D, pero con la literatura que ha ido saliendo, yo como endocrino me inclino un poquito más al calcifediol, ¿sí? Parece que se absorbe un poco mejor, como usted lo mostró en la gráfica, pues tiene que evitarse el paso de hidroxilación a nivel hepático, entonces digamos en pacientes con disfunción hepática es una ventaja para nosotros. Mantiene un poco más estables los niveles de vitamina D, no requiere cargas tan grandes para mantener los niveles óptimos de vitamina D. Personalmente me inclino más a manejar el calcifediol por esas ventajas. También se absorbe mucho más fácil para pacientes que tienen problemas de mala absorción, intestino corto. Es una ventaja para nosotros porque se absorbe mucho más en porcentaje y parece que subiera también un poco más los niveles de vitamina D en sangre cuando se compara con el colecalciferol, doctor. Yo me inclino más por la segunda. Perfecto. Mireya, muchas gracias por tu respuesta muy clara, muy concisa. Tatiana, ¿tú qué opinión tienes? Enciende tu micrófono. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida.
Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con la doctora Tapiero. Las dos son válidas y las dos, digamos que logran el objetivo de suplementar y elevar los niveles en sangre. Sí, definitivamente el calcifediol teóricamente o calcidiol teóricamente es una forma más activa. Se necesitan niveles, digamos que se necesitan valores, cantidades menores para hacer el mismo efecto, o sea, la potencia o la respuesta en suero es aproximadamente 4 veces mayor respecto al colecalciferol. Entonces vamos a tener unos niveles más altos en menor tiempo y con menores cantidades, definitivamente. Lo que sí pasa es que no hay una evidencia de que ese calcifediol sea superior a simplemente usar cantidad mayor de colecalciferol. Entonces, si vamos a llegar al punto final, es mayor cantidad del uno, menor cantidad del otro, para llegar al mismo, digamos que al mismo punto. Algo importante para el colecalciferol es su estabilidad. Digamos que el colecalciferol es muchísimo más estable molecularmente hablando que el calcifediol. Entonces, en cuanto a la estabilidad y el tratamiento de la molécula, uno podría inclinarse por el colecalciferol. Yo me inclinaría por el colecalciferol. Muchas gracias, Tatiana, por tu respuesta. Doctor Ríos, tal vez como para ponerle un poquito de picante, ¿no piensa usted que de pronto hay tal vez alguna motivación comercial en cuanto a que el calcifediol es de más reciente aparición, por lo menos en nuestro medio, y de pronto eso puede decidir? El micrófono, doctor Ríos. No, no, de ninguna manera, no creo que tenga que ver con la parte comercial. Tanto la doctora Mireia como la doctora Tatiana tienen toda la razón. El asunto está en que aquí hay que hacerse una pregunta. ¿A quién voy a suplementar? Y entonces todo depende. Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente obeso, ese paciente va a ir mejor con calcifediol que con colecalciferol. Si yo tengo un paciente que recibe medicamentos que tienen problemas con la citocromo P450 o que requieren metabolismo a nivel hepático, como nuestros pacientes reumáticos que reciben corticoides, hidroxicloroquina, micofenolato de mofetilo, que reciben antirretrovirales o antimicóticos, entonces le gana el colecalcifediol porque no requiere competir con el metabolismo de la molécula. Si el paciente tiene una obesidad severa o ha recibido cirugía bariátrica, entonces el calcifediol es mucho mejor porque el calcifediol tiene menor depósito a nivel graso que el que tiene el colecalciferol. Por lo tanto, uno va a tomar la decisión dependiendo del paciente. Si yo tengo un paciente que no tiene ningún problema de malabsorción, que no tiene ninguna medicación que compita con el metabolismo, le puedo dar tranquilamente vitamina D3, colecalciferol en las dosis que todos conocemos para suplementar pacientes con deficiencia, 50.000 unidades semana por 4 semanas. Pero si yo tengo un paciente obeso que recibe medicamentos que compiten o que tiene alguna otra causa por la cual va a haber insuficiencia hepática, definitivamente el calcifediol ha demostrado que es mucho más efectivo y que mantiene niveles estables de vitamina D a lo largo del tiempo. Lo único que a mí me queda ahí, nosotros tenemos calcifediol en Ecuador ya unos 3 o 4 años, no es tan nuevo en Ecuador, no sé cuán nuevos sean ustedes. Es que algunos pacientes al inicio de la toma de calcifediol hacen una subida demasiado rápida y muy alta de los niveles de calcifediol y hay que tener un poco de precaución porque podemos pasar de insuficiencia a niveles muy altos. Pero lo que hay que hacer es dosificar adecuadamente a los pacientes. Algo que no está bien descrito todavía es guías de manejo de calcifediol. Hay una de la Sellón que dice que pacientes con insuficiencia una tableta semana por 4 semanas y después pasarlo a una tableta mensual. Algunos pacientes con una tableta mensual no van y requieren por ahí una tableta cada 15 días o cada semana, dependiendo si están con mucho peso. Pero definitivamente estoy de acuerdo con las doctoras que me acaban de preceder y la parte comercial no tiene nada que ver. De acuerdo con todo, simplemente era por ponerle un poquito de picante y claridad. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta que ya el doctor Ríos ya
alcanzó a ventilar algo, es precisamente a quién debemos suplementar. Y eso da pie a hablar de los valores de suficiencia. Y en ese orden de ideas, vamos a invitar a la doctora Tatiana. Tatiana, ¿qué opinión tienes respecto, qué respuesta podrías a esta pregunta? Bueno, si hablamos un poquito a nivel histórico, precursor, digamos que si uno, hay evidencia histórica que nuestros antepasados, recolectores, pastores, hombres y mujeres de tribus, tenían niveles entre 40 y 60 los indígenas de pues, miligramos, nanogramos por mililitro de vitamina D. Entonces, la suplementación definitivamente la tenemos que hacer en quienes no obtienen suficiente vitamina D a través de la exposición y de la dieta. Si vemos, como usted lo mencionó inicialmente y nos dio un poquito de introducción en esta pregunta, digamos que hay dos corrientes. Si uno revisa la evidencia propuesta por la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Sociedad de Endocrinología, dicen, mire, para salud ósea, el nivel adecuado, mínimo 20 nanogramos por mililitro. Y si vamos a ver otros consensos, Sociedad Endocrina, Fundación Internacional de Osteoporosis, la Sociedad Americana de Geriatría, dicen no es suficiente quedarnos en el valor mínimo de la salud esquelética. Por lo tanto, este efecto, además que es bien bonito, esta pleiotropía y esta, digamos que multiproducción de la vitamina D en cuanto a beneficios, nos hablaría de que se necesitan al menos 30 nanogramos por mililitro. Entonces, definitivamente, llegar a 20 no es suficiente. Y para tener los beneficios, digamos que completos, hablaríamos de 30 nanogramos. Esos niveles bajos de vitamina D están relacionados pues con un mayor riesgo de alteraciones inmunes. El sistema inmunológico se ve depletado en esos valores bajos. Importante pues claramente aumentar la ingesta, tener una exposición razonable al sol, pero como estamos hablando de suplementación, hablaríamos de estar por encima de valores pues de 30. Perfecto, doctora Tatiana. Doctor Ríos, ¿20 o 30? Depende. Todo depende. Depende qué es lo que quiero hacer. Si yo quiero controlar metabolismo óseo, me parece que 30 es lo adecuado porque se ha demostrado que con 30 se pueden mantener niveles adecuados de PTH. Eso no tiene discusión el día de hoy. La discusión está en la parte autoinmune y en el resto de efectos benéficos de la vitamina D, la parte autoinmune y el efecto antineoplásico. Y parecería ser que con 30 no se alcanza un nivel adecuado y que por ahí para el sistema autoinmune necesitamos estar por encima de 40, inclusive 50 nanogramos. El problema es que todavía esto es una teoría y no hay estudios que indiquen que es así. Pero fíjate que hay algunos estudios que han demostrado que la disminución del riesgo de complicaciones cardiovasculares se ve efectivo solamente en pacientes que están por encima de 30. Por eso hay que tratar de llegar un poquito más arriba para la parte autoinmune y para la parte neoplásica. Así que yo de preferencia a mis pacientes siempre los tengo por encima de 30 y estoy feliz cuando están en 40, entre 40 y 50. Perfecto, muchas gracias. Mireya, para también en esa algo de picante. Es que en eso todavía hay tanta discusión, ¿cierto? Discúlpame, es que Sí, te iba a decir la parte del picante de la pregunta. ok. Y es que la discusión sigue abierta. ¿Será que el haber disminuido, porque si echamos la película hacia atrás, hasta hace unos años casi que había unanimidad en que era 30, pero ¿será que tiene que ver algo con la contención de costos de los sistemas de salud? Es posible, pero esa detención de costos también deriva de lo que han sacado los estudios aleatorios, ¿no? Porque por eso siguen las discusiones. Entonces, los estudios dicen una población sana con niveles de 20 a 50 nanogramos es suficiente. Entonces uno dice, si usted no sufre de nada, si no tiene una falla renal, si no tiene un factor de riesgo con el que tenga que perder la vitamina D, tener 20 también es válido. En el caso mío como endocrinóloga, uno encuentra estudios que dice la PTH se aumenta mucho cuando están por debajo de 12.
Usted empieza a reponer la vitamina D y la vitamina D llega a 20 y la PTH empieza a bajar a niveles casi normales. Y cuando llega a 30 no mejora más la vitamina D, se queda como en una meseta. Entonces algunos dicen, para nosotros está bien en algunos casos que esté por lo menos en 20, de 20 hacia arriba, pero lo que dice el doctor depende del estadio clínico, de lo que estemos buscando como comorbilidad. Yo pienso que es una discusión de por ahora no acabar, ¿sí? Porque dependerá de qué enfermedad está manejando asociada, qué otros factores tiene, pero para la parte mía, por ejemplo, de PTH, uno ve que empieza a bajar los niveles con 20 para arriba. Cuando tenemos hiperparas primarios, que se pueden empeorar un poquito con la deficiencia de vitamina D, también los llevamos más o menos a 20 de vitamina D y no se empeoran más los niveles de PTH. Entonces yo pienso que también 20 puede ser un valor relativamente seguro. Y lo otro es cuando empezamos a pedir vitamina D en gente que no sabe uno por qué la piden. Porque se ha vuelto como moda también pedir y pedir niveles de vitamina D por cualquier motivo de consulta. Tal vez ahí es cuando los sistemas de salud dicen, venga, ¿cuánto cuesta medir la vitamina D? Y en ese tipo de población que es sana, ¿qué beneficios tiene que usted le mida la vitamina D? Sí, pero yo con 20 tampoco, yo pienso que toca empezar a suplir por debajo de 20. Esto es lo interesante de los conversatorios, ¿no? Y me gusta que no haya unanimidad, aunque es un poquito curioso. Bueno, pero avanzamos. Y viene nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo suplementar? Y básicamente es porque pues tenemos productos para hacerlo de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual. La mayoría son orales, unos vienen en cápsulas, tabletas, gotas, pero también hay presentaciones parenterales. Entonces, en ese orden de ideas, doctor Ríos, ¿qué opinión tiene respecto a esta pregunta? Bueno, otra vez, depende. A ver, vamos a ver. Yo creo que todas las presentaciones que están en el mercado sirven. El problema es que muchas de estas presentaciones que están en el mercado las lanzan con indicaciones mágicas para tratar de convencer a los médicos de que cada presentación es mejor que otra. Lo primero que hay que recordarle a los colegas es que hay que tratar de suplementar a los pacientes de la forma más fisiológica posible. Cuando estamos hablando de vitamina D, estamos hablando de una hormona, no estamos hablando de una vitamina. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo tengo un paciente con hipotiroidismo y toma 100 microgramos al día y le multiplico por 30, toma 3.000. Si le doy 3.000 de levotiroxina a un paciente, le voy a provocar una complicación severa. Es una hormona. Bueno, yo creo que darle altas dosis o megadosis de vitamina D a los pacientes hoy en día está demostrado que es contraproducente y tiene muchos eventos adversos. Entonces, las megadosis han demostrado que los pacientes se caen con más frecuencia, que los pacientes alcanzan rápidamente altos niveles de vitamina D, pero así como los alcanzan, posteriormente disminuyen y a los 30 días están inclusive por debajo del nivel de carga. Por lo tanto, mi principal idea es que yo, megadosis, ese trabajo de Sander de 500.000 de unidades al año demostró que los pacientes se caían con más frecuencia. El estudio de Smith de altas dosis también demostró que los pacientes se caían. En los que tienen antecedentes previos de caída, se caen con más frecuencia. Entonces, las megadosis para mí no van. Ahora, yo creo que un paciente tiene que ser suplementado de acuerdo a lo que está publicado en las guías. Si tiene deficiencia de vitamina D, 50.000 unidades semanas por 8 semanas, medirlo nuevamente al paciente y después dosificarlo de forma diaria. Si el paciente no tiene sobrepeso ni obesidad, te lo dejo con 2.000 unidades por día. Y si el paciente tiene sobrepeso y obesidad, le voy a dar 3 veces la dosis, 6.000 unidades día. Si no quiero hacer eso, hago lo que ya explicamos con calcifediol. Una tableta a semana por 4 semanas, lo medimos y posteriormente lo puedo pasar a cada 15 días o cada mes. Ahora, ¿qué pasa si tengo esta tableta de 100.000 unidades y no tengo otra tableta? Bueno, en vez de darle 50.000 unidades semanas por 8 semanas, les doy 100.000 unidades cada 15 días, completo las 8 semanas y posteriormente lo paso a dosis de mantenimiento. Está la tableta semanal de 7.000 unidades y hay pacientes que con una tableta semanal también andan bien y acaba de aparecer la tableta de 14.000 unidades que también andan bien. Entonces, yo creo que es una cuestión de la experiencia de cada médico y la experticia. En lo único que estoy en desacuerdo es en la idea esta de que una tableta una vez al mes es suficiente. ¿Saben por qué? Porque por ahí es insuficiente, porque el paciente requiere 6.000 unidades por día, por 30 días son 180.000 unidades y se queda corto. Entonces, el médico tiene que estar entrenado para evaluar al paciente, analizar al paciente y darle la dosis que corresponde.
Muchas gracias, doctor Ríos. Doctora Mireya. Estoy de acuerdo. Lo más fisiológico también es darlo diario, digamos, o semanal, dice uno, ¿sí? Porque también a veces es más fácil de controlar por el mismo sistema de salud. Y lo que ya el doctor explicó, una megadosis está asociado con factores con riesgos adversos por encima de 500.000 unidades al año. Personalmente prefiero hacerlo, si puedo, diario realmente, y en muy pocas personas cuando uno les pregunta la adherencia, la posibilidad, que si les queda más fácil hacernos diario o semanal, en muy pocas los dejo semanal. Y cuando uso calcidiol, dependiendo del grado de insuficiencia, una cada 15 días y luego le dejo mensual, obviamente con la medición pues correspondiente a la cinética de calcio, pero no uso megadosis tampoco, por lo que ya explicó el doctor para no repetir lo que ya él dijo. Doctora Tatiana, una pregunta. Siempre el último es la pregunta del picante, ¿no? 100.000 unidades en una sola dosis, ¿es megadosis? Bueno, creo que ahí estamos tomando la mitad del conversatorio. Estamos ahí navegando en dos preguntas. Pero hay definiciones, varias definiciones. Yo creo que la definición de megadosis inicia en esas 100.000. Entonces, sí, 100.000 unidades es una megadosis. Digamos que hay varias estrategias, definiciones, pero si uno se va a la literatura, a partir de las 100.000 empieza la definición de megadosis. En cuanto a esta suplementación y esta estrategia, de acuerdo, estoy de acuerdo en que depende la experticia, depende el paciente, depende lo que necesitemos en el paciente. Tenemos que una enfermedad crónica que requiera un nivel muy alto y que necesite una elevación pues significativa porque está en un déficit, en un valor muy bajo, pues uno podría pensar en que necesitaría una vía diferente a la oral. Pero sin duda alguna, la seguridad y los efectos benéficos que ha mostrado la vía oral, pues ahí están. O sea, sin duda alguna, oral. Y la frecuencia y la temporalidad, a mí me llama mucho la atención los pacientes, la polimedicación y digamos que la adherencia. Y estoy de acuerdo en que lo mensual no me parece considerable. Yo también opino que el consumo, digamos, la suplementación diaria es adecuada. Digamos que en eficacia diaria y semanal me parece que son muy comparables. Optimizar a largo plazo, algunos estudios se inclinan por mayor optimización a largo plazo de la suplementación diaria. Entonces yo estoy de acuerdo en oral y en lo posible diariamente, aunque me quedo con una eficiencia muy similar en lo semanal. Digamos que no estoy tan lejos de mis colegas acá. Eh, sí, permíteme un segundo que yo creo que es que estamos, y en eso tiene razón Tatiana, estábamos uniendo la siguiente pregunta, que yo creo La que es parenteral y la oral. Bueno, espérame y vamos, porque aquí viene precisamente eso, porque Tatiana tenía toda la razón y eso sí fue error mío, pero entonces básicamente la muestro porque la idea es que sigamos conversando respecto a eso. Y entonces te doy la palabra, Carlos, que tú... Sí. Miguel, lo que pasa es que el concepto de megadosis realmente es cualquier dosis suprafisiológica que supere la dosis habitual. No hay un valor que diga que megadosis es 50, 60, 70, 80, 100. La consideramos a la de 100.000 como megadosis, pero realmente el concepto es cualquier dosis suprafisiológica. Y cualquier cosa que pase por encima de 4.000 unidades día se considera ya que es una dosis alta de vitamina D. Ahora, los estudios de Brichop y Ferrari demostraron que ellos tenían complicaciones con los pacientes con 60.000 unidades. O sea que hay que tener cuidado con esto de que, bueno, no le voy a dar 100.000, pero le voy a dar 99.999 porque ya no se la considera como megadosis. Entonces, todo lo que es dosis altas, lo máximo tolerable es 4.000 por día, que quiere decir que el paciente va a recibir 120.000 unidades al mes en pacientes que tienen deficiencia y suplementación. Pero para dosis de mantenimiento, hay que entender que estas megadosis de 100.000 unidades hace que los pacientes se caigan con más frecuencia
y hay algunos estudios que han demostrado que el estudio volumétrico del hueso en la tibia y en el radio, el hueso crece el hueso evoluciona de menor diferencia. Lo otro que quería decir es que escuché algo de suplementarlos con exposición solar, y la verdad es que recomendarles exposición solar a los pacientes no es una muy buena actitud, porque la exposición solar, el incremento del riesgo de cáncer que tienen los pacientes, las manchas, y lo otro es que por lo menos acá en Ecuador, en Guayaquil, a las 12 del día, la radiación ultravioleta pega en 13. Entonces, es difícil que un paciente, los médicos, nadie sale a tomar sol al mediodía, todos están en la consulta, la gente que trabaja en los bancos, solamente las amas de casa, pocas pueden hacerlo. Entonces, es difícil que un paciente pueda tomar suplementación con la parte solar, como que no es una muy buena táctica solamente dejarle al sol, salvo que tengas un paciente que sea deportista y que sale a las 11 de la mañana todos los días y que se toma 30 minutos. Y si lo vamos a hacer, hay que decirle a la gente que exponga al menos el 30% de la superficie corporal, brazos y piernas, para que puedan tener una buena absorción sin protector solar, porque esa es otra cosa. La gente sale a tomar sol y se embadurna de protector solar y entonces la absorción es menor. Y la hora, doctor, ¿no? Porque la mayoría de gente piensa que se puede de 6:30 a 7 de la mañana Sí. y toca de 10 a 3. Y Sí. toca mínimo 20 minutos, de 10 a 20 minutos. Entonces no es tan sencillo. Y de 10 a 3, Mireya, es la hora, por Es ejemplo, ya terrible. a las 12 del día el sol prácticamente te cocina y la radiación ultravioleta es lesiva para la piel. Por lo tanto, suplementar a la gente con exposición solar no es una buena opción. Mireya, ¿tú ibas a comentar algo sobre las opciones parenterales? Sí, doctor, es que cuando uno revisa la literatura, hay unos estudios de 300.000 unidades, creo, por vía parenteral, y cuando dan los resultados, resulta que sube más dando el equivalente en dosis oral que parenteral, ¿sí? Entonces dicen, no, pues de pronto úselo para pacientes con mala absorción, pero pues si es mala absorción tenemos el calcidiol, que uno dice, pues le hago la dosis de carga si es necesario y el de mantenimiento con eso, porque el parenteral no parece que lo que uno pensara por plausibilidad biológica que fuera a subir un poco más los niveles, evitándose pues el paso por la parte intestinal, no es tan así. No tiene uno ese beneficio que se pensaría. Una Parenteral. parte de esa megadosis de vitamina D queda depositada muchas veces en la grasa, Mireya, y no puede ser utilizada, queda secuestrada en el tejido graso, y los pacientes hacen una subida rápidamente de los niveles de vitamina D, y así como suben, bajan nuevamente, a diferencia que cuando uno los suplementa de forma periódica y la curva se va manteniendo y se mantiene elevada. Por eso es que yo decía que todas las dosis de vitamina D demostraron ser inefectivas. Y hay también las dosis de carga de 500.000 inyectables. Acá no hay inyectables, no sé si ustedes tengan. No. ¿Ya? No, ¿cierto, doctor? No, yo desconozco acá, no. No, en Acá lo que Colombia tenemos no. la ventaja sí es el de Ferol en 2.000, en 1.000, 7.000, 14.000, sí están todas las presentaciones para hacerlo semanal. Sí. Sí. Doctora Tatiana, una pregunta relacionada con lo mismo que no estaba planteada, pero ¿siempre hay que dar una dosis de carga? Bueno, digamos que sí está, o sea, está escrito. Digamos, pues yo quería, antes de, si se me permite, en esto de las dosis suprafisiológicas, y es Claro. que gracias. No, es que estábamos hablando y me parece interesante y quisiera escucharles, porque si uno ve, bueno, la dosis suprafisiológica, lo que el doctor Ríos sobre todo ha mencionado y es ese efecto del down regulation, y que finalmente uno dice, tengo una mayor dosis, llego más rápido al punto, y se ha evidenciado que cambia el metabolismo y que finalmente vamos a tener valores menores. El riesgo de caídas aumenta y los efectos adversos en general, digamos que aumentan. Hay algo que a mí me llama la atención y no sé ustedes, pero el tema de la resorción ósea, el aumento de marcadores de resorción ósea y la mayor pérdida de masa ósea. Hay un par de metaanálisis que he revisado, hablan de, mire, no se vaya por esas dosis suprafisiológicas, porque el efecto en la densidad mineral y en ese, digamos que en este inflamatorio y en esta resorción ósea va a tener un impacto significativo. Entonces, pues ya que estábamos aquí como hablando de esas megadosis y de no estar de acuerdo
por el riesgo de caídas. No sé si los colegas de pronto tienen algo del concepto de la resorción y el cambio en la masa ósea. Perdón es que tenía eso ahí como en la cabeza. Te lo comentaba ahora, Tatiana, que hay un estudio publicado en el año 2012 que evalúa a un grupo de pacientes con 4.000 y 10.000 unidades por día y lo evalúan durante 12 meses y se dan cuenta y le miden el grosor volumétrico con tomografía en el húmero y en la tibia y se dan cuenta que los pacientes que reciben más altas dosis tienen húmeros y tibias de menor grosor, asociados seguramente a la resorción ósea. Y tengo una lámina por ahí que megadosis de 100.000 unidades incrementan la pérdida midiéndolos por pirilín D. Así que definitivamente las megadosis no solamente que aumentan la caída, que aumentan la resorción. Cuando tú le das una megadosis a los pacientes se repletan los receptores. El lugar donde hay más receptores de vitamina D es a nivel del mesencéfalo y esa es una de las teorías por qué los pacientes se caen, porque los receptores están totalmente llenos de vitamina D y no pueden hacer su función adecuada. Perfecto. Hay algunas preguntas dentro de la audiencia que creo que son importantes. Hay una, y creo que para la doctora Mireya, dice, ¿a cuántas unidades equivale el calcifediol comparado con el colecalciferol? Son 16.000, casi 16.000 unidades, 15.900 algo, pero pues el problema es que la farmacocinética es diferente, la vida media es diferente y la vida media funcional es diferente. La absorción es diferente y por eso permite que se administre, por ejemplo, una vez al mes o una vez cada 15 días según el requerimiento. Pues digamos que no puede uno como decir que son exactamente iguales por la farmacocinética, pero si la pregunta es a cuántas unidades, son como casi 16.000 unidades de vitamina D. Perfecto. Lo otro, hay otra pregunta que dice que con niveles de 20 o 30, ¿cuál es la urgencia de subir los niveles? ¿Por qué no hacerlo lentamente? Pues yo No, creo no. que Sigue perdón, Mireya, sigue qué pena. Mireya. Yo pienso que el único afán de llegar y tener que hacer dosis de carga es cuando está por debajo de 12 nanogramos, por debajo de 10, sí, que es el riesgo real pues, de osteomalacia. Y algunos autores dicen cuando se vaya a empezar el antirresortivo potente, sea denosumab o sea soledrónico, podría uno pensar en que toca subir los niveles un poquito más rápido, pero de acuerdo casi con la pregunta, generalmente no hay una urgencia de subir los niveles de vitamina D. Qué pena, doctor, ya. Pero ¿sabes qué, Miguel? Pero en la pandemia, sí necesitábamos que los niveles suban rápidamente porque está demostrado que los pacientes que tienen niveles adecuados de vitamina D tienen menor riesgo de tener COVID severo o no solamente el COVID, porque los estudios de vitamina D y enfermedades infecciosas o enfermedades virales vienen de antes, vienen de infecciones con chikungunya o con COVID o con virus sincitial respiratorio. Y entonces en esos pacientes hay que tratar de subir un poco más rápido la vitamina D. Y ahí está, cuando uno quiere subirlo rápidamente le da una dosis alta y cuando uno quiere ir lentamente lo dosifica, como hemos dicho, dosis diaria para que la dosis vaya subiendo progresivamente. Perfecto. Y eso me da pie a leer una pregunta que me parece interesante. Dice, ¿existe algún metaanálisis reciente sobre la dosificación de vitamina D en pacientes con enfermedades autoinmune activas? Sí, no existe un metaanálisis, pero existe una publicación que la hicieron el año pasado, parte del estudio Vital, donde dosificaron a los pacientes con 2.000 unidades día y los evaluaron en el tiempo y se dieron cuenta. Era el estudio Vital que recibe suplementación de vitamina D 2.000 unidades más omega 3. Y entonces este estudio demostró que los pacientes que recibían suplementación de vitamina D sola o suplementación de vitamina D más omega 3 tenían menor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. Y dentro de este grupo de enfermedades autoinmunes, el riesgo de desarrollar artritis reumatoidea fue 40% menor. Pero ya habían otros estudios antes de que los pacientes que tenían niveles adecuados de vitamina D tenían menor desarrollo de enfermedades autoinmunes. Es más, los pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus o artritis reumatoidea con deficiencia de vitamina D tienen enfermedad más activa. Por lo tanto, suplementar a los pacientes con vitamina D podría ser efectivo para disminuir el riesgo de enfermedades autoinmunes. No solamente artritis reumatoidea, también diabetes mellitus por ahí, porque están los estudios que dicen que sí, que dicen que no, pero están ahí peleándose, y otras enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple también, que tiene mucha relación, y trastornos del espectro autista, principalmente en mujeres embarazadas. Perfecto.
Hay otras inquietudes, hay algo de controversia respecto a la exposición al sol, que eso pues es una controversia en todos los escenarios. Si uno va a un escenario donde hay dermatólogos, pues casi que lo pueden crucificar. Hay también otros que dicen que no hay ningún problema, pero pues es un hecho que sí, como todo en la vida, ¿no? Muy poco está mal y mucho también. Bueno, yo creo que tal vez para finalizar, les pido un favor y voy a empezar con la doctora Tatiana, tal vez, ¿qué mensaje respecto a a los preguntas y a las inquietudes que planteamos en ese conversatorio quisieras dejar, Tatiana? Bueno, yo creo que es importante pensar en la vitamina D y lo poderosa que es. O sea, uno claramente desde lo osteomuscular piensa mucho en esa salud ósea, en ese dolor muscular, en esa debilidad, pero creo que la vitamina D es como un factor en el que confluye absolutamente todo. Entonces me parece que desde la enseñanza y pues bueno, todos que somos docentes, es pensar en la vitamina D como una mediadora de, pues, mejor dicho, como un homeostático. Entonces, patologías alérgicas, patologías infecciosas, patologías autoinmunes, alteraciones metabólicas, alteraciones intestinales, van a haber modificado su curso por los niveles. Entonces, creo que la vitamina D es una hormona que nos compete a todos y que nos tenemos que preguntar y que tenemos que ir como a esta finura de receptores y a esta finura de procesos celulares y tenemos que pensarlo y tenemos que estar como supremamente alertas, cada uno desde su sistema, a las pistas que nos dan los pacientes de esas deficiencias y de lo importante y de lo impactante en la salud pública que es el control y la suplementación y el mantener los niveles pues necesarios, que creo que 30 estamos tranquilos y ojalá estemos por encima para, digamos que, beneficiar a todos los sistemas de estos niveles. Entonces creo que la vitamina D no vamos a parar de hablar y hay todavía un montón de Sí, desarrollo en pero cuanto a sí, ello. desafortunadamente sí tenemos que parar. Ya una pregunta corta para una respuesta corta y se la hago paradójicamente al reumatólogo de los invitados. ¿Será que es adecuado que dejemos de llamar vitamina D y decir hormona D? Definitivamente, Miguel. Estamos hablando del sistema hormonal D que regula todo el sistema, que regula, como dijo en este momento Tatiana, toda la homeostasis. Este es el sistema hormonal D, que regula la hormona tiroidea, que regula la hormona paratiroidea, que regula el sistema autoinmune, que tiene receptores prácticamente en todos los órganos del cuerpo. Por lo tanto, tenemos que hablar del sistema hormonal D. Perfecto, muchas gracias. Mireya, ¿algún mensaje final? El doctor se me adelantó, el doctor Ríos, porque mi mensaje era que hay que verla no como vitamina, sino como hormona. Y como endocrinólogos sospechamos por clínica o en ciertos pacientes con factores de riesgo pedimos en sospecha clínica cierta hormona, hay que aprender pues a suplementarla y a vigilarla, porque a veces pareciera que estuviéramos, no sé, suplementando cualquier cosa que no requiere vigilancia de calcio, a veces de calcio en orina, y lo hacemos como sin muchas condiciones. Entonces, si lo vemos como lo que es una hormona, seremos mucho más juiciosos para el diagnóstico, para decir cuándo empiezo suplencia y de qué forma la empiezo. Y yo tengo es una inquietud que seguramente para otra charla, y es que yo creo que se van a empezar a redefinir valores diferentes de seguridad, ¿sí? Entre diarios, por ejemplo, de 3.500, 3.200 a 4.000, porque parece que no son tan seguros como pensábamos. Entonces, seguramente va a seguir saliendo más literatura de la dosis mínima o máxima, perdón, diaria de la reposición de vitamina D. Y además hay muchos especialistas reponiendo vitamina D, y cuando no está como el conocimiento adecuado, se nos puede ir la dosis y se nos puede llegar a complicar a largo plazo en esa reposición crónica los pacientes.
seguramente va a pasar como con los niveles de toxicidad. Si recordamos, hace unos 5 años estaban 110, 120 en algunos registros. Hoy en día la mayoría están por encima de 60. Y como tú lo dices, y creo que ese es el mensaje importante para todos, porque tenemos una audiencia muy variada, de que no es suplementar cualquier vitamina. Sí, tiene, como dijo Carlos varias veces, depende. Entonces no es una receta y no es que como es una vitamina, entonces tómate lo que quieras, no importa, repites, te excedes. Hay que tener cuidado con eso. Esto es como la televisión, el tiempo también cuenta y siendo también juiciosos como lo hemos propuesto, de que tuviera una máxima de 45 minutos. Agradecemos en primer lugar a nuestros invitados, a la doctora Tatiana, al doctor Ríos, a la doctora Tapiero. Muchas gracias por aceptar esta invitación, esta participación, como siempre, pues enriquecedora por el conocimiento y la experticia que tienen ustedes. Y obviamente a nuestra gran audiencia que hemos tenido esta noche, a los colegas de diferentes especialidades, a los médicos generales y a personas que se conectaron desde México hasta Argentina. Muchas, muchas gracias y nos veremos. No olviden, el Congreso será virtual, nuestro Congreso Nacional ACON, 8 y 9 de septiembre. Acompáñenos. Muchísimas gracias por la Feliz invitación. noche, doctora.